Hola, muy buenas. Bienvenidos a Filming Cineforum. Bienvenidos al Cineforum de esta quincena. Hoy tenemos la resolución del Defiende tu peli, donde hicimos las votaciones, se presentaron las películas, no por ese orden, y la ganadora absoluta fue Pilar Tejero. Pilar, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Que defendió con uñas y dientes y cruces, defendió Juegos Prohibidos de René Clemente. Una película del año 52, creo que es, de década de los 50. Y bueno, cuéntanos un poquito, ahora sí, porque en el Defiende tu Pelín no nos podemos explayar mucho para no hacer spoilers y esas cosas. Ahora ya la hemos visto, así que cuéntanos todo lo que quieras contarnos de la película, por qué la has elegido, por qué para ti es especial, qué te produjo esa película, pues un poquito todo lo que quieras. Tienes libertad absoluta. Pues muy bien. A ver, yo datos técnicos de la película os voy a dar poco. No soy una gran cinéfila, lo que sí soy ya una apasionada de la narrativa y de la forma de contar las historias. Y esta película me apasionó por eso, por la historia y por cómo está contada. Es una adaptación de una novela anterior y sí me quedo con las ganas y la leeré la novela porque tiene que ser espectacular. La película se desarrolla en una zona de campesinos, en el campo, no debe estar muy lejos de París, y nos está narrando una historia de la Segunda Guerra Mundial, una historia de muerte, y para mí me apasionó, porque más que una historia de muerte es una historia de vida. Y es porque los niños son la vida y son la vida en cualquier situación, sacan la vida, se adaptan a cualquier circunstancia. eh, no sabemos qué capacidad tienen hasta que no se ven en situaciones tremendas. Y a mí esa niña me cautivó, me imagino que a vosotros también, pero desde el primer instante me cautivó esa muñequita con esa cara de muñeca y esa forma de actuar que para mí es espectacular. Eh, Creo que la forma de narrar, a mí también me gusta mucho la forma de narrar que he visto en varias películas francesas. Es como que no quieren la sensiblería, huyendo de la sensiblería de una manera que podría parecer incluso fría, para que no tengas tú el sentimiento que te lo está poniendo alguien, sino el tuyo propio. Te lleva a sentir por ti mismo. Para mí es fundamental eso. Me ha llamado la atención muchísimo cómo han podido hacer que esa niña actúe como actúa, porque una niña de 5 años es tan difícil. Esa cara que pone, sobre todo cuando va en camino del cementerio, esa cara de susto que pone esa cría, no sé qué le han hecho para que ponga esa cara, no sé cómo han podido manejar esa situación y hacer que esa niña actúe como actúa. Y luego, pues eso, como os decía, la situación de los niños, como en una situación tan dramática de muerte, hacen de la muerte una fiesta de vida, porque ese cementerio que están creando no es un cementerio, es un lugar lleno de vida. Lo juntan a los animales muertos, pero los juntan para que no se sientan solos. Eh, es como si en la muerte hay vida de verdad. Esa, esa forma tan maravillosa de definir la personalidad de esa niña que se ha criado en París con una mamá que iba muy pimpollita a ella, muy chit, con su vestidito a juego con la nena. Ese amor por la belleza que tiene la niña, que busca las cruces, pero que sean bellas desde pequeñita, porque es lo que ha vivido esa parisina. Y esa forma de definir ese espíritu campesino, el niño que hace como de protector desde el primer momento, pero que es la acción. Todo lo que la niña le pide, él lo hace y no sé, él no entiende que una cruz sea bonita o sea fea, él es el práctico. La niña busca la belleza y él busca el hacer realidad lo que la niña quiera, aunque no lo entienda, no entiende por qué a la niña le parece una cruz maravillosa y entiende que está mal y que le van a reñir y que se la va a cargar, pero lo pide la niña y le da igual, o sea, es el amor incondicional, es esa situación, es el hacer
la muerte de los padres y la muerte del hermano del niño, eh, hacer un juego de vida con eso. Hacen un cementerio lleno de vida para mí y precioso además. A mí me cautivó desde el primer momento y la tengo empezada a ver porque estos días con la historia que estábamos hablando antes lo llevo muy regular en versión original porque me faltaba verla en versión original para que me apasione de verdad, porque el doblaje sí que me ha parecido un poquito chusco, pero lo demás, yo es que me enamoré de esa película ya hace tiempo y cada vez que la veo me apasiona. Y quiero escucharos a vosotros, que para eso estamos aquí, que yo ya sabéis que me gusta ahora a vosotros. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, pues a ver quién quiere comentar sobre la película, sobre qué os ha parecido, un poco todo eso. Ujú. Y ahora el siguiente. Ah, muy bien, ahí está Mariela. ¿No te oímos? Ahora supongo que se dará. Ahora. Ahora lo había apagado. Bueno, no, eh, no puedo decir que es una película que me gustó con ese final tan angustiante que tiene, pero es una película muy fuerte y es una película que hay que ver. Yo lo que pasa, yo primero lo puse en contexto histórico de cuando Clement hace esa película, que es en 1952, o sea, hace 7 años que acabó la guerra. Todos los adultos, por lo menos, que participaron ahí, la niña no, pero el niño que tiene 11 años sí también participó. Los mismos autores que hacen el guión, habían estado en ese contexto. Entonces, a medida que transcurría la película, yo me iban como impactando situaciones, ¿no? Entonces, lo primero que me llama la atención en la película, siempre pensando, bueno, esta gente vivió, lo vivió, o sea, no lo podemos decir como historia, pues están como metidos. Toda la subjetividad de lo que ellos vivieron durante la guerra. Lo primero que me impactó fue como ver la diferencia de cómo se asume la guerra entre el campo y la ciudad. Yo entiendo que los que se van están huyendo a pie, en carros y en autos, es la gente de la ciudad, ¿sí? No me queda claro si son desde París o si son desde otras ciudades grandes, importantes. No terminé esa parte de ubicarlos geográficamente. No sé si en la película lo dicen y yo no lo vi. Este, hay como una reacción diferente, ¿no? Entre los que están huyendo, digamos, y después ese pueblo donde la niña va a dar, que salvo cuando sentís las bombas y los aviones que tratan un poco de protegerse, es como que la vida ahí sigue normalmente, este, en su vida de pueblo. Este, es muy interesante, sí, el vínculo con la muerte, obviamente lo de los niños, eh, con la muerte, la niña, que mueren los padres, pero a quien recoge, claro, con los padres no podía ir a cuestas, pero recoge al perro, y sí, ese perro, sí, que estuvo, fue y vino, ¿no? Este, Sí, estaba pensando, también pensé a ver cómo habían filmado el perro, si el perro era un perro de peluche al final, cuando estaba tan durito así, y lo llevaban Doy por sentado que era un perro, de muñeco de perro, que no iban a tener a la niña abrazando al perro. Este, Eso también lo pensé, o sea, qué cuidados hacían, no ya de los animales, sino de los niños, ¿sí? Filmando esas escenas tan duras. No sé cómo se manejaba, es un tema interesante de investigar cómo se manejaba. Ahora, en la actualidad,
en esas se supone que hay un cuidado de los niños muy especial en la filmación de esas escenas tan duras. Ahora, ¿cómo haces para extraer a un niño de lo que estaba pasando si los niños organizan un cementerio? Entonces, eso por un lado, es lo que me llamó la atención y me hizo reflexionar mucho. Eh, Después, las reacciones de las personas con respecto a la niñez, cómo se vinculaban entre ellos y lo planteo porque después estuve leyendo algunas cosas que le dije un poco a Marta en Facebook, con respecto a la película. Eh, cómo en esa naturalidad les parecía lo más normal. Bueno, ¿qué hago con la niña? ¿Me la quedo yo? ¿Se la va a llevar fulano y entonces va a quedar él como que es bueno? ¿Me quedo yo con la niña? Este, Toda esa situación de muerte también que pasan con el hermano, que no es por guerra, pero que el hermano del niño que muere ahí, o sea que los dos habían perdido padres y hermanos, y a partir de eso es que generan ese cementerio que, como dice Pilar, estaba lleno de vida, pero era es como lo que ellos plantean que los niños pueden sentir manifestar su resiliencia transformando en un juego, y de ahí viene, supongo, el nombre, el de juegos prohibidos. Con respecto al tema ciudad y campo, leyendo un poco, parece que Truffaut en Cahiers de Cinema en el 54, eh, Parece que hemos perdido a Mariela, al menos durante un toda rato. lo A que ver, llama una que Mariela, la Mariela, adaptación. Sí, Mariela, es que te hemos perdido durante un rato. Te has quedado en Callers du Cinema y ahí te has ah, quedado congelada. ahora Sí, sí, ahora sí. estoy, Sí, sí, ¿estás? ahora sí, está. En Cahiers de Cinema del 54, Truffaut cuestiona como la línea del cine francés en la cual están incluidos los guionistas de esta película, ¿no? Y entonces lo que cuestiona es la adaptación que hacen eh, de las obras literarias y que lo hacen como eh, subestimando, subestimando a lo que los autores de la novela quisieron contar en ese lugar. Y que se suma, por otro lado, que yo no sé si es tan así, pero se podría discutir, donde la izquierda del momento, la izquierda francesa, también cuestiona la película diciendo que dan una imagen de los trabajadores, que son los integrantes del pueblo, ¿no? Los granjeros, que dan una imagen muy estereotipada y muy denigrante de ellos, comparándolos con los de la ciudad, ¿no? En esa actitud que después al final tampoco se quedan con la niña la envían en adopción, los ven muy ignorantes, y se hacen un planteo como de gente muy ignorante. Eso aparentemente pasa durante los años 50, por eso es para discutir. Eso pasa durante los años 50 y después se sale un poco de eso y se vuelve a reivindicar la película como un clásico del cine muy importante, ¿sí? Este, yo creo que es una película que, bueno, que es un contexto histórico muy, muy interesante, para pensar, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Sobre todo porque en realidad niños que quedan solos por una guerra sigue sucediendo, ¿no? Entonces es algo que nos pega mucho pensar en los niños que quedan solos en este momento en los lugares de guerra. Nada más. Muy bien, muchas gracias, Mariela. Vamos con
Vamos con Belén y Pepe no. Hola. Hola. Eh, bueno, a mí me ha parecido lo que más me ha interesado de la película, que me ha gustado, es cómo está contado, o sea, cines a través de la mirada de los niños. Entonces, es un retrato de la infancia, pero además la cámara siempre está o a la altura de los niños o más baja, de tal manera que siempre estás obligado a mirar por sus ojos y a sentir las cosas sin entenderlas, que es lo que aparentemente les pasa a los niños, que las viven pero no las entienden como las enjuiciamos, digamos, los adultos. Entonces tienen sensaciones, pero no son capaces de tener un juicio de qué les ha pasado a los padres, por qué les ha pasado, cosa que sí que tienen los adultos. Entonces, esos adultos campesinos, sí, yo también he leído eso de que la izquierda, o sea, se quejaban de que los ponía como si fueran unos ignorantes, pero yo veo, bueno, no, el contexto no sé, pero yo más bien veo que los niños cuando están frente a una situación tan demoledora, eh, eh, de alguna manera te obligan a ponerte en un lugar que lo que te parece es que el juicio de los adultos, que son los que hacen la guerra, es absolutamente insostenible. Esos dos vecinos, es decir, porque la guerra está ahí, pero esos dos vecinos están peleándose todo el día por banalidades, es decir, no saben evitar la guerra, como que los adultos no sabemos evitar la guerra y llega a extremos como esta niña que pierde a sus padres de repente y luego con el final de la película que acaba abandonada en ninguna parte. Pero fijaros cómo, o sea, creo que esa mirada lo que nos hace obligarnos a mirar la guerra como un absurdo. Pero si nos fijamos en lo que está pasando ahora mismo en el mundo, eh, esa mirada, quizá es esa mirada tan inocente, es una mirada más justa acerca de lo que la guerra representa. Otra cosa que me ha influido, me ha llamado mucho la atención es que es una niña sin ninguna cultura religiosa. Es decir, que sus padres deben ser ateos. También como que pone la religión en el campo y en las ciudades, pues sí, la gente es más descreída. La niña no sabe absolutamente nada de religión, cosa que no le pasaría, pienso yo, en el pueblo, que está el cura, no sé. Me llama la atención esa ausencia de cultura de la religión y cómo la niña aprende la religión como un ritual, el ritual de la muerte. Es decir, que de hecho el niño es el único que se sabe las oraciones cuando muere el tío. Entonces la religión, o sea, el lugar que ocupa para mí en la película es una serie de ritos alrededor de la muerte, pero que no dan ninguna comprensión del fenómeno. Es decir, que la religión que presenta esta película no ayuda a aceptar la muerte, ayuda ayuda más bien el juego, el ritual que los niños inventan. Ese ritual que los niños inventan hace que la niña pueda, es decir, que cuando yo por lo menos he visto un paralelismo, que cuando está enterrando los animales, también está dando protección a sus padres. Sus padres no se han enterrado. Y entonces hay un momento que dice, vamos a enterrarlos, y el niño le dice, para que no pasen frío. Yo pienso que hay una especie de paralelismo. Esa obsesión de la niña por enterrar las cosas es una manera de cuidarlas, creo yo. Y es la respuesta que los niños dan a la muerte a través de esos ritos que no coinciden exactamente con el rito religioso, porque de hecho están robando cruces y han hecho su propio juego simbólico. Creo que es un juego simbólico. Y bueno, no sé, me gusta la película porque nos hace extrañarnos a los adultos de lo bien, de lo mucho que aceptamos las cosas incomprensibles como la guerra. Es decir, que bueno, ahora estamos viviendo situaciones de guerra, situaciones
de mucha violencia y bueno, lo asumimos como parte de lo que sucede en el mundo, pero estos niños como... recuerdo también la película esta de Ozu, Buenos días, que también es de unos niños. Es decir, que Ozu lo aprovecha para mostrarte un Japón que está cambiando. Los niños no encuentran esas contradicciones, pero tu mirada a través de ellos sí. Y creo que también lo veremos en Florida Project, porque también es una mirada de niños. Y creo que lo más interesante pues es eso y luego eso de los rituales alrededor de la muerte. Muy Y bien, ya está. muchas gracias. Yo sí os quería decir una Sí, sí. cosa con respecto a lo que decíais del mundo de los campesinos y si la izquierda protestaba porque se les había estereotipado demasiado. Yo no, lo que he conocido del mundo de los campesinos ha sido en los 60 más que en los 50, porque yo nací a finales de los 50, pero no creo que se vaya mucho de la realidad, no escapa mucho. En el mundo del campo lo que importa es todo lo que sea práctico y por necesidad, porque hay que vivir al día y hay que solucionar muchos problemas que son realmente vitales. Entonces, por eso los campesinos a lo mejor no huyen, los de la ciudad sí que huyen, porque allí hay, por lo menos entonces, era como más materialismo, más otro tipo de cosas. Pero en el campo es que es lo práctico, la vida, el comer, lo primero que hacen con la niña es darle comida y darle el vaso de leche y darle tal. O sea, la vida práctica. Por eso la niña, os decía yo antes que la niña era la belleza, las cosas sublimes, pero el niño era lo práctico. Era el retrato de la diferencia de la ciudad a la diferencia del campo. Eso os quería comentar nada más. Muy bien, vamos con Ramón y Sol. Hola, buenas tardes. Hola. Pues yo personalmente la película no me ha emocionado. Para empezar, es que cinematográficamente me ha parecido, sobre todo las primeras escenas mu- rodadas fenomenal, es decir, los bombardeos sobre el puente, el movimiento de la gente y todo esto. Pero después, toda la situación de la niña me ha parecido como muy, para una niña de 5 años moverse por medio del campo, no asustarse, ir como tranquilamente mirando el paisaje y tal y no estar asustada ni nada, pues me ha parecido un poco irreal, la verdad. Y bueno, y el carácter de la niña, pues me ha parecido pues una niña de ciudad que está educada de otra forma, excesivamente caprichosa, pero bueno, es algo que se supone que tiene que ser una niña, hija única y a lo mejor pues muy consentida y tal. Y después toda la dependencia que tiene el chico, el chaval, con respecto a ella también me ha parecido un poco exagerada, ¿no? Bueno, pues, todas las cosas que habéis comentado y bueno, de cómo afrontar el duelo de los padres y todo eso, pues sí, puede ser que sea así, pero no sé, no, a mí la película para mí ha ganado en la escena final cuando ella, la niña, sale como buscando a Michelle, a su madre, y bueno, y sabes que el futuro de ella pues es incierto absolutamente, que puede pasar cualquier cosa, que está abierto. Y otra cosa que me ha chocado y además no me gustaba nada era la música de Narciso Yepes. Me ha parecido un poco discordante porque además es que no se llama, no sé si se llama Juegos Prohibidos o se llama Romance Español o Romance Anónimo o algo así, pero no sé, no me gustaba esa música para la película. Y bueno, pues de todas maneras, tal y como Pilar nos la vendió muy bien y me alegro de haberla visto de todas formas. Y nada más tengo que decir. Muy bien, muchas gracias. Yo, ¿puedo yo? Sí. Nada. No, yo solamente quería decir dos cosas. Una de ellas que, bueno, pasa es que lo he visto esta tarde a última hora y no recuerdo muy bien.
Viendo en YouTube, he visto un pequeño documental de 10 minutos sobre esta película y es un documental que, es que ahora no me acuerdo, no tuve la osadía de apuntarlo. Un documental que es otra historia distinta, o sea, no, un final distinto. Ese final que viene a decir, es que además está en francés y no tengo yo mucha idea, viene a decir que ellos al final se encuentran y reescriben la historia de otra forma. Y me te da la sensación de como que ellos eh, se unen casi en matrimonio, porque se les ve jugando, hablando sobre lo que les ha pasado. Él le cuenta la historia de lo que está pasando, de lo que se ha visto en la película, pero la niña le dice que no quiere saber nada más cuando ella le llama a Mitchell, Mitchell está llamando y cierra el libro. Pero él lo abre y en una página en blanco le cuenta otra historia, que no existe esa historia. Es una historia que no existe, él se la inventa para que la niña esté contenta. Entonces los dos se van muy contentos y justamente en ese final que se van yendo encima de un árbol, se ve en un lago unos patos con toda la prole de hijos. Y ellos se van con los patos con toda la prole de hijos. Es la sensación como de que se quieren juntar al final y que la vida tiene una continuidad y que tienen salvación. Lo que pasa es que, bueno, la película en sí no refleja eso. Es otro final que alguien se inventa, bueno, alguien no sé quién se lo inventó y ahí está. Dura 10 minutos, no puedo decir exactamente cómo se llama, porque además es que no me acuerdo. Lo he visto hace 10 minutos. A ver si lo encuentro yo. Entonces hay otra cosa también, algo relacionado con lo que decía Pilar, de la cultura del pueblo y la cultura de la ciudad, que es cierto, no la misma la visión de la ciudad con respecto a la gente que vive en los pueblos o los pueblos con respecto a la gente que vive en la ciudad. Nunca he visto a un agricultor o un ganadero hacer senderismo. Los senderistas son los que van de la ciudad al campo, van a hacer senderismo, van a disfrutar de la naturaleza, a vivirla, a sentir el aire libre, a sentir los pájaros, a sentir los animales, a sentir el bosque. Sin embargo, el agricultor, el ganadero, el que vive allí, si te ven salir al campo, te dicen, ¿a dónde vas? Dijo, voy a dar una vuelta al campo. Dice, ¿pero te hace falta algo? ¿Quieres coger algo? O sea, para ellos la naturaleza está para servirse de ella, ¿no? Para usarla, para vivir, no para disfrutarla casi. Bueno, eso es lo que quería decir. Y luego también sobre la película, me ha parecido el principio, lo que decía Sol, el principio me ha encantado y al final también me ha encantado mucho. Pero en el centro, todo lo que conlleva la película en el centro, no es que me sobre, porque no me sobra, porque está bien, está muy bien dicho y está muy bien hecho. Pero es como diciendo, si me dices al principio y me dices el final, es como decir, la guerra destruye y lo que hace es que a la gente que no tiene culpa de nada, los inocentes, los expulsa, que es lo que viene a decir la película, la destrucción y la expulsión de los inocentes. Nada más. Muy bien, muchas gracias. De nada. Cualquier cosa que quieras decir de cualquier cosa, No te Pilar, preocupes. comentas. Auro, vamos para allá. A ver si encuentro eso. Estoy buscándolo yo, ¿no? Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, muchas versiones diferentes de una misma película. Pues yo os digo la mía. A mí me pareció una película maravillosa, tierna, me la creí toda porque me metí en la piel de la niña. Sí que es cierto las pinceladas que da Sol, ¿no? Que, bueno, con una niña tan pequeña, no sé, pero bueno, yo me he metido absolutamente en esa carita de ángel, del niño también. Y me ha parecido de una ternura y algo sublime. La verdad es que me he quedado muy agradecida a Pilar por haber propuesto esta película. La estética me ha chiflado, me ha gustado el principio, me ha gustado muchísimo lo de en medio, muchísimo. El final, bueno, pues es un final casi esperado.
Y bueno, el tema religioso. A mí me llamó mucho la atención la asimilación por esa niña de un rito que no conocía y que el sacerdote en un momento creo que había enterrado al perro, ¿no? Yo ya lo vi el otro día y he visto más cosas por medio. Y el rito que, bueno, no sé, que se hace la señal de la cruz y dice algo así como que Dios te acoja en su paraíso, ¿no? Y entonces lo supo llevar a muchas más situaciones en un momento determinado. La niña pues se ve que tenía una gran capacidad de captación y bueno, yo sí creo que como que en momentos críticos, pues posiblemente pues nos volvamos espirituales, ¿no? Dentro de cada uno lo que pueda entender. Entonces sí que me pareció eso, creíble, creíble. Y esa niña y ese niño, vamos, no sé lo que sería de sus vidas, pero una promesa como actores seguro que la tienen que... He de buscar por ahí información. Entonces, bueno, ya se han dicho muchas cosas. Sí que he visto constantemente un diálogo entre la vida y la muerte, en la que, bueno, no sé quién es la voz cantante. Supongo que la voz cantante será la muerte, ¿no? Lamentablemente, pero bueno, esa Paulette y ese Michel, pues a mí se me van a quedar por mucho tiempo, ¿no? Con mi eco. Y por último, quería leer, porque es que me parece que tiene sentido en este momento, que ya se han contado muchas cosas, la mención especial cuando fue premiada con el galardón de la Bienal de Venecia, León de San Marcos. Entonces, esto lo dice al principio y he tomado nota, porque sí que me parece que está muy bien argumentado, ¿no? Por qué se le da este premio. Y veo que también coincide con mi visión, o sea que bueno, dice literalmente, por haber sabido elevar a una singular pureza lírica y una excepcional fuerza de expresión por encima de la tragedia y la desolación de la guerra, la inocencia de la infancia. Y bueno, pues con esto se acaba mi participación. Muy bien. La niña Auro tiene varias películas después, fue actriz, Claro. pero ahora mismo, y además las tenía por ahí anotadas en algún sitio, pero tengo tantas cosas anotadas estos días que ya no sé dónde están. Pero sí, la niña ha sido actriz después. Muy bien, muchas gracias. Pues gracias, Pilar. Nada. Vamos con Marta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Bueno, pues de la niña yo también estuve investigando, que sí que después fue actriz, y que durante el rodaje de la película parece ser que por cuestiones financieras está basada en un libro, ¿no? Pero el guión se argumentó para hacer 3 cortometrajes que estarían como los unos relacionados con los otros. Pero finalmente, por cuestiones financieras otra vez, decidieron hacer un largo. Entonces, ¿qué pasaba? Que los padres de la niña dijeron, no, que se ruede en verano para que la niña no pierda cole. Entonces hacen como los 3 largometrajes, los 3 cortometrajes. Y cuando ya deciden hacer un largo, tienen que grabar algunas escenas de relleno. Y entonces los padres dicen, pues que se grabe en Semana Santa, que la niña no tiene cole y que la niña de 5 añitos había pegado tal estirón que el traje original de la peli no le servía porque estaba mucho más grandota. Y yo eso sí que me fijé a veces en la peli, que cuando empieza parece como que a veces yo no sabía calcular si tenía 3, 4 añitos y otras escenas la veía así como más grandota, ¿no? Y bueno, pues parece ser que sí pegó un estirón. Y me pareció curioso, ¿no? Que empezara como concebida como 3 cortos y al final acabara en una película. Y parece ser que muchos festivales y algunos países no eran partidarios de estrenarla porque, bueno, se decía que a 2 niños muy pequeños se les había colocado en una situación muy dramática para su edad. Sin, en cambio,
en Estados Unidos la vieron con mejores ojos, en Venecia muchísimos mejor, y a partir de ahí pues sí que ya fue teniendo un recorrido internacional, ¿no? Pero al principio era demasiado fuerte haber puesto a los niños en esa situación, que es lo que comentabais al principio. Y bueno, eso es sobre las cositas así que estuve leyendo por internet. Y luego de la película me llamó la atención. A mí me ha gustado, me parece un poco atropellado el núcleo central, ¿no? A veces así todo un poco inconexo, ¿no? Rápido, pero sí que es cierto que el principio y el final tienen mucho peso. Yo a veces creo que, por ejemplo, me preguntaba cómo vivirían los niños, ¿no? Al niño le muere, no sé si era tío o era hermano mayor, el hermano, ¿no? Hermano. Sí, ¿verdad? Y a ella le mueren los padres, claro. Dos situaciones muy duras. Pero yo me pregunto, ¿puede ser distinto la vivencia de una pérdida, de una muerte en los niños según estén en un contexto de guerra o no? Me explico. Obviamente, por ejemplo, en el caso de mis sobrinas, cuando murió mi madre, pues la pequeñita que tenía 5 años decía, la abuela ha muerto, le estalló la cabeza. Y lo decía como, claro, mi madre había sufrido un ictus y bueno, ella entendió así. Y él lo decía como, mañana voy al cole, llevo chocolate, pues la abuela ha muerto, le estalló la cabeza. Ella no, para ella era una noticia, una novedad que se había producido en su vida y tenía el afán de contarla, ¿no? De ser la primera en contarla. Pero no distinguía a sus 5 años si era positivo o negativo, o que, claro, es cierto que a lo mejor una abuela no es lo mismo que su madre, que es con la que conviven, ¿no? Y hay un núcleo más cercano. Pero yo pensaba, imaginemos que a un niño que está en la guerra, ahora en Ucrania o en Gaza, le muere la abuela. Seguramente hay tanta muerte y tanta desolación a su alrededor que ya están aterrorizados, porque la guerra aterroriza, ¿no? No deja de ser un terrorismo masivo. Entonces, también por eso quizá el niño es como más práctico, bueno, ha muerto tal, pero la niña está como, no, hay que enterrar al perro, que esté acompañado, lo vive como más, porque viene ya de un contexto de guerra. En París huyen porque está allí la guerra y lo están pasando muy bien, mientras que en el campo estaban como, pasan los aviones, pero no se enteraban mucho más. Y luego también me hizo plantearme la cuestión de un poco de lo que hablabais de la muerte, ¿no? Igual que ahora hay bautizos civiles, que a mí me parece muy paradójico, quizá hace un poco una laicidad, bueno, no sé cómo se diría, de la Iglesia, en el sentido de que, igual que los niños tienen sus rituales, que son encantadores para mi gusto, y un canto a la vida, como decía Pilar, que esos deberían ser también los rituales que tuviéramos los adultos, yo creo. La Iglesia tiene su rito, que es meterle allí con una cruz, pum, 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 pero imagino que al que es muy creyente le da un consuelo, ¿no? Pero si lo miramos bien, no te dice cómo aceptar, cómo hacer un duelo, cómo convivir con esa nueva situación. Para eso están, pues, a lo mejor el acompañamiento psicológico, el acompañamiento de otro tipo de terapeutas, ¿no? Pero, hombre, al que sea muy creyente, supongo que le valdrán las escrituras y lo que le diga un párroco, pero al final a veces la iglesia yo la veo desde fuera, ¿no? Y, y eso que tengo mi parte ahí católica, ¿no? Y tal, un poco creyente en algo superior, pero voy y me siento allí y lo que estoy viendo es un hombre que está haciendo una serie de rituales. Ahora reparto esto, ahora doy de la comunión, ahora, pues como se ponga en el telediario y está la presentadora haciendo su ritual, ¿no? Entonces, pues claro, me chocaba incluso, por ejemplo, que hasta las dos familias, la otra familia vecina en un momento determinado se enfada y dice, oye, que yo también tengo un muerto en el hospital, que tengo un muerto en el cementerio, voy a verlo, porque a ellos se les había muerto, creo que era la madre, ¿no? Y compiten en plan a ver quién tiene más muertos. Y digo, pero es que eso es como una guerra también. Entonces, era la mezcla de la guerra, de lo laico de la iglesia, si lo ves desde fuera con escepticismo,
Para mí había muchos temas encima de la mesa. Y ya por cerrar, cuando entregan a la niña para que vaya en adopción, a mí me quedó la duda, ¿y si hubiera sido un niño? Porque hubiera sido mano de obra. El chavalín con 11 años está guiando las ovejas y demás, y se le ha muerto el hermano mayor. Pero la niña, con las hijas del hombre, estaba, que si una estaba con el vecino desertor, la otra con sus libros, pues yo me pregunto que, porque se ve que le tenían cariño, para mi gusto, que yo creo que a lo mejor si hubiera sido un niño se hubieran quedado con él. Y eso me hizo el final un poco más desolador. Pero bueno. Muchas Qué gracias, bien visto Marta. eso, Marta. Qué bien visto lo del niño, porque es cierto que en el campo un niño es mano de obra. Era mano de obra, vamos. Ahora no, pero entonces sí era mano de obra. Pero yo creo que depende de la edad. Un niño de 5 años no es mano de obra, entonces... Emilio, mi abuela Sí, sí, nació sí. antes de 1898, creo. Tenían 11 hermanos y todos los chicos a los 5 o 6 años iban al campo y se morían en el campo, no sobrevivió ninguno. Las niñas sobrevivieron 2, pero los niños murieron todos de enfermedades en el campo. A mí eso siempre me ha estremecido cuando contaba a mi abuela su vida, siempre me estremecía. Yo, Es real, era mano de obra con 5 y 6 yo años. sinceramente Claro. creo Y aprovechando que tengo el micro abierto, por ejemplo, a mi abuelo que había perdido a su padre y eran todas niñas menos 2, y él era el mayor, hijo varón mayor, con 7 añitos tenía que hacerse 20 kilómetros para ir al molino a darle allí, con 7 añitos, por eso digo que muy Yo sinceramente difícil. creo que es una boca más que alimentar. Yo creo que da igual, en mi opinión, que sea niño o niña a esas edades en la película, digo, no digo, hablo de la vida real y en los años, otros años, pero pienso que ellos lo ven como una boca más que alimentar que no pueden, y además tienen miedo de represalias legales. Lo primero que dicen en la película es, vamos a presentar a los gendarmes porque nos puede pasar algo. O sea, ellos también se están protegiendo ante ello. Yo esta película a mí me rima mucho con La tumba de las luciérnagas, por ejemplo, Esa donde es aquella que vimos, fuerte Manga, también. ¿no? Donde los niños pierden a sus padres, intentan hacer su vida propia. Hay una película que a mí me vuelve loco, que no he vuelto a ver desde hace mucho tiempo, que se llama, a ver si lo digo bien, es imposible de encontrar o muy difícil. Yo lo voy a intentar a ver si lo puedo encontrar. No está en ninguna plataforma. Se llama La fractura de miocardio. Es una película francesa y va de un niño que se le muere la madre. Él vive solo con la madre, se muere la madre. Todos sus amigos deciden ocultarlo y que intente hacer vida entre todos. Se ayudan para hacer vida normal, para que nadie se entere, para que no lo manden a un internado o algo de eso. La película es, vamos, me parece increíble, me parece maravillosa, pero es una película que está totalmente descatalogada, es muy complicado. Intentaré conseguirla, pero va a ser muy, muy difícil. La fractura de miocardio, película francesa. Y también me rimaba un poquito con esa peli. Eh, Sobre el tema de la muerte, que es lo que sobrevuela toda la película, eh, y un poco cómo cada uno ve la muerte. Los niños ven la muerte a veces como un juego, a veces como habéis dicho muy bien, como una forma de, el tema de las cruces, de dar seguridad y de dar a sus muertos, ¿no? En cambio, la familia lo ve como, como una forma de parecer más, ¿no? Con esos... de hecho, incluso no le dan mucha importancia cuando se dicen burradas sobre sus muertos, que quizás sea de lo más sagrado que tiene una persona, se dicen burradas sobre sus muertos, no es que la tumba de tu mujer, no sé qué, no sé cuánto, tal cual, y incluso llegan a pelearse dentro de una tumba. De la tumba, creo que no sé si es la tumba del hijo o no, pero se llegan a pelear ahí dentro. Entonces, un poco como que realmente para ellos la muerte forma parte de la vida y la vida es estar peleados con esta familia, pues los típicos vecinos que nos aguantan unos y otros. Y tú eres más y tú eres más, hasta el punto de que tú eres más desertor que yo. O
sea, hasta eso. Sí. No tú eres más valiente que yo, no, tú eres más desertor que yo. Entonces, digamos que como que no le dan un sentido a la muerte de, de por ahí, ¿no? De respeto incluso. Pienso que no le tienen ningún respeto a la muerte porque simplemente es aparentar. Y los niños, en cambio, sí que le tienen ese respeto a la muerte de intentar cuidar eso con las cruces. Que es verdad que primero la intenta construir, pero lo echan. Le dicen que no haga tanto ruido, que hay un enfermo. Entonces al final no les queda más remedio que robarlas. Y las van robando donde pueden hasta que llega un momento que las roban al cementerio. Pero porque posiblemente ese niño, que es el que lleva la voz cantante, nunca ha tenido ese respeto por el cementerio. De hecho, al hijo de los vecinos, perdón, a la madre de los vecinos, le llevan flores cuando ven que le van a llevar flores los otros. O sea, que no le llevan flores por respeto. Entonces veo que no hay un respeto hacia los muertos y todo esto. Los niños también me han recordado ciertas imágenes de la vida real, de que se toman todo el tema de la guerra. A ver, les da miedo y se asustan, pero realmente la niña se asusta del ruido y se asusta del de la luz. Cierra la ventana y ya no se asusta. El niño de hecho ve los disparos, los ve como quien ve fuegos artificiales. Y como que los niños pasan por encima o por el lado paralelamente de la guerra, que les afecta obviamente, les afecta todo, pero son capaces de pasar por un lado. Y esto me recuerda, por ejemplo, pues niños que están jugando a fútbol en Gaza y de repente se ponen a jugar a fútbol cuando a lo mejor lo han perdido todo, pero no pierden o no acaban de perder, mejor dicho, esa esencia de niño, de querer jugar, de tirar para adelante, de vivir. Y a mí me recuerda un poquito toda la película a eso, a estos niños que tienen toda la destrucción del mundo en los campos de refugiados y se ponen a jugar. Se ponen a jugar e intentan allí, pues es que ni piensan que vamos a tirar para adelante o ni piensan que vamos a jugar para olvidarnos de todo, simplemente juegan. Y bueno, un poquito de todo eso. A mí la película me parece terrible en cuanto a dura. Es una película muy dura. Y, y un poquito potencio el tema del poco respeto a la muerte. Que a lo mejor se tiene poco respeto a la muerte cuando hay una guerra y uno se acostumbra a ello. Con cómo tratan al perro que cogen y lo tiran y tal. Que sí, que es un perro. Pero es un poco como ya está. Entonces yo no sé si es esa costumbre de ver muertos o esa costumbre tal que te insensibiliza un poco. O no sé si es ese tipo de familia que viven en los pueblos que ven con la muerte como algo más. Y nada, hasta aquí. Quien más quiera comentar, de hecho, eh, creo que podemos abrirnos todos, quien quiera, y podemos ir comentando ya. A vuela pluma, no hace falta pedir turno y eso, todo lo que queréis comentar o más cosas que queréis comentar de la película. El tema del final, yo creo que hay un pequeño simbolismo. Un pequeño simbolismo de ellos dos que se reencuentran cuando son mayores. Esa mujer que está buscando a Michelle, que es el nombre del niño, creo, ¿no? Entonces, esa mujer que está buscando a Michelle y al final lo acaba abrazando. Y creo que ella se ve un poco reflejada, yo lo veo un simbolismo de su deseo o quizá, ¿por qué no vamos a jugar a que el futuro de una película lo hacemos nosotros, ¿no? Y tal, entonces, pues oye, en un futuro se reencuentran, no es casualidad que se llame Michelle y que se reencuentren y que se abracen. También es verdad que ella va alternando Michelle con mamá. ¿Por qué? Porque ese niño se convirtió en su madre. Se ha convertido en su madre, se ha convertido en su referencia, Qué se ha bien visto. convertido en su modelo. Eh, Es su protector, de como hecho, su madre. claro, se ha convertido en eso. Entonces, y yo creo que él también la coge un poco como su hija o como, en este caso, como su hermana pequeña. Pero también él es un niño que está muy falto de cariño. Su familia no le dan nada de cariño. Por lo tanto, esos besos que se dan
que podrían parecer, si los vemos con malos ojos, decir, ostras, este niño, no sé si quiero, no, yo creo que son simplemente besos de cariño, de una hermana pequeña, en este caso una hija, entre comillas, que le da besos a su madre. Y me parece un poquito eso, que es esa ausencia de cariño, que ellos encuentran ese cariño donde no lo hay. Ella porque lo ha perdido por parte de sus padres y, y eso. Ella, la niña, no sé cuánto sería querida en su familia, supongo que sí, pero me da a pensar porque ella realmente está preocupada por el perro, que es a quien ella vuelca el cariño. Y se mueren los padres y ella ni suelta una lágrima, ni dice, oh, mis padres han muerto, ni se aferra a los cadáveres, nada. Ella se aferra al perrito, que es también vuelve a ser esa protección. Ella está protegiendo al perrito. Entonces, pienso que la película habla un poco de todo eso, el tema Sí, de la protección, de sentirnos protegidos, de proteger a alguien y de cómo a veces en este caso los adultos, son incapaces de proteger. De hecho, son bastante egoístas todos. La hermana pues solo quiere revolcarse bueno, revolcarse y amar, si quieres, incluso y casarse con el vecino. Es una especie de Romeo y Julieta, ¿no? Muy, muy tosco. Eh, la otra familia, una familia solo quiere ser mejor que la otra. O sea, realmente es ese mundo, quizá por su dureza, egoísta. Entonces, pienso que los menos egoístas son los niños, en ese sentido, porque dan su vida, entre comillas, por buscar las cruces para que haya un lugar de descanso y un lugar de tal. De hecho, el niño al final le da el collar al búho, que ese búho también es como un símbolo de protección, como un símbolo de vigilancia. Ese búho está ahí vigilando esos muertos, que no sé si el búho en algún tipo de religión, en alguna mitología, eh, puede significar ese tipo de vigilancia, seguro, porque el búho, sí, si hay algo que hace es fijarse, Eso ¿sabes? es el que todo Entonces, lo ve. entonces, claro, no deja de ser un testigo, pero aparte es como un símbolo de protección, y de hecho ese collar se lo da al búho. Entonces, no sé, pienso que todo el mundo es egoísta, excepto los niños. De hecho, al niño sufre la mayor traición del mundo, que es la que le hace su padre. Su padre le promete que no va a entregar a la niña a cambio de las cruces. Y, vamos, no pasa ni un segundo y la niña ya está fuera. O sea, que esa rabia que tiene el de- niño, pues de- yo la veo totalmente justificada, porque se siente totalmente... O sea, el niño ahí se vuelve a sentir desprotegido, totalmente. Perdona, Pilar. No, no, y ya Ah, está. alguien iba a comentar algo, no sé si alguien iba a... Marta. sí, yo, Ah, Marta, que perdona. de hecho el niño ahí es como cuando tira las cruces, en plan como, ala, que mi padre las va a tener que pagar, ¿no? Mm, Pero sí, ahí es la gran traición que le hace perderle un poco la fe, ¿no? Porque además se queda sin su amiga del alma, su alma gemela, porque ella le admira a él está falto de cariño y luego la niña también es un doble golpe porque ha perdido a sus padres y ahora pierde a esta familia, que de hecho ella cuando le piden el nombre en Cruz Roja, el apellido dice Dolé. O sea, el apellido de esta familia, no el apellido de su familia biológica. Y ese momento que comentas de cuando mueren los padres, se agarra al perrito, a mí me recordó cuando los niños pequeños se despiertan a mitad de una pesadilla y quieren abrazar su peluche, ¿no? O la mantita que tengan de seguridad ellos. Y, y bueno, yo creo que, no sé, a mí es que me hacía pensar desde la vista de niñas de esa edad y entonces, claro, yo decía, ¿cómo vivirían esto mis sobrinas, no? Y, y bueno, desde luego que, no sé, que es una película que tiene mucho. De hecho, yo me quedé con ganas de verla otra vez
Y lo que sí decir, a mí la música me tenía martirizada, pero martirizada, porque tuve un profesor de guitarra que quería que me aprendiera eso. Y me estuvo punteando ahí no sé cuántos meses hasta que un día enfundé la guitarra, me levanté y me fui y dije nunca más, y me despedí. Así que cada vez que estaba con la musiquita decía, pero madre mía. Y la verdad, no sé, fue un poco, Yo es cierto que tampoco tampoco le me la veía la traía. música muy apropiada o muy adecuada o muy... Hay veces que dices, si es que esta música es lo que tenía que ser, pero es que con esta yo no la veía tampoco así, nunca la he visto así. ¿No? Estaba como metida con un calzador, o sea, Mm. ojalá le pudiéramos preguntar al No es que me director. haya molestado ni nada, pero sí que dices, ¿esto a qué viene? Sí, 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 sí. Muy bien. Esto, ¿Se me sigue oyendo, perdona? Sí, sí, vale, Sí, vale. No, es que tenía un una problema con el cosita. micro. en relación a la música, es claro, esta pieza de Narciso Yepes se popularizó hasta el extremo, porque se convirtió sobre todo en una partitura que aprendían los que querían tocar la guitarra. Pero cuando hace esta melodía, para la película es algo original, lo hace en ese momento. Lo que pasa es que nosotros lo tenemos tan oído, Mm. tantas circunstancias que nos resulta cansino, pero cuando esa música sonó por primera vez ahí, la gente no tenía las referencias que tenemos nosotros. No, Claro. claro. Teniendo en No, cuenta que en el cine que europeo era te más resulta común. cansino porque me la oye tocar tantas veces y con tanta precisión que ya la tiene aburrida también. Claro. Decía que en el cine europeo esa repetición del leitmotiv musical era común. Recordar el tercer hombre, por Sí. Sí. ejemplo, ¿vale? Que y se repetía hasta la saciedad y eso pasaba bastante, ¿no? Que había un leitmotiv musical que era el que el director decidía que eso era el que llevaría, el que saldría en las partes importantes de la película. Y la gente asociaría esa canción siempre a las partes importantes. O mejor dicho, asociaría las partes importantes de esa canción. O sea que, muy bien. Una especie de nexo de unión entre todas. ¿O qué? No sé. Sí, más que nexo de unión, Es como realmente atender, es como ahora es un momento importante. y es como fijarte la Sí, atención. es como fijar ahí un. Es Sí. un, ¿cómo se dice eso? Un... El tema de Lara. Bueno, no sé si la ha escrito Lara, sí, si la ha escrito No, Marman. Nuria, será el No, tema de Nuria. el tema de Lara Ah, Sí, de del Doctor doctor Cibago. Cibago. Sí. Muy bien. ¿Más cosas sobre la peli? Y yo quería comentaros así para que si recordáis esto, cómo denominaban el acto sexual el cura. Yo lo denominaba empezar la casa por el tejado. Así. Es verdad. Qué Decía, bueno. y el novio dice, así se llama así ahora. Bueno, pero se lo dice porque aquella en confesión le ha Ya, ya, contado, Claro, ya, y ya. como claro, no se han claro. casado, Yo pues es habéis hacer una empezado la cosa casa antes de por el tiempo. tejado. También me parece importante, me pareció a mí, que el niño tire las cruces al agua. A un agua que no está estancada, sino que es un agua que fluye y que se lleva todo eso, que además es un molino que Sí. realmente se lo lleva, ¿no? Como que es algo que se lo lleva el tiempo también y todo esto. ¿Más cosas? Yo voy a hablar sobre la familia campesina. Venga. Realmente eran muy básicos, ¿no? Gente muy ruda. Pero yo es que los veía como unos supervivientes de las circunstancias, de su aldea. Es que la madre, cuando se muere su hijo, bueno, el aceite de ricino todavía lo aprovecha. O sea, tienen unos gestos de supervivencia totales. Y en cambio la niña me parece que les aporta pues una dulzura y una ternura que le dan un beso luego. O sea que realmente esa niña sí vino a, bueno, como un aire nuevo y diferente, pero que yo creo que sí que las familias a lo mejor en el año 52 y después de la guerra, o sea, en la guerra, esto está en el año 52, la guerra había pasado hace una década larga.
Eh, yo pienso que sí que está bien llevado, ¿no? Pero en la película no ha pasado la guerra, están en la guerra. Están en la guerra, por eso. Bueno, digo, con los ojos de 10 años después, están en la guerra, con lo cual yo sí lo veo creíble, vaya. Sí, bueno, El de padre hecho, bruto, lo que sea, pero bueno, tenemos una película en Filmin que también me recordó un poquito a esta, aunque yo esta película no la vi entera, que es El árbol de los zuecos, de Hernán Olmi, que es una película semidocumental sobre la vida en el campo, en este caso en Italia, en los años 60, creo que es, o un poquito más tarde. No, durante el cambio de siglo, XIX-XX. Relato en tono semidocumental sobre la vida durante el cambio de siglo de los campesinos bergamascos, Lombardía, que llevan una vida dura y sacrificada, pero llena de gran dignidad. La ambientación es solemne y serena, como la música de Bach que le sirve de fondo. Es la película pintaza. Hernano Olmi, El árbol de los zuecos. La tenéis en Filmin. El árbol de los Zuecos. zuecos. Sí. Y nada, también digamos que rima un poquillo con esto. Pero bueno. Y también me acordé de una película que a mí me gusta mucho, que en su primera parte, la película tiene dos partes claramente diferenciadas, en su primera parte, pues también un poco me recuerda a todo esto, de esa época de los agricultores y gente que vivía en el campo, que es la película Lázaro Feliz, que también está en Filmin y que es súper interesante. Es la directora que luego hizo La Quimera. No sé si aún está en Filmin, voy a mirarlo. Sí que está en Filmin. Lázaro Feliz. Y bueno, es una película muy curiosa que yo creo que os puede interesar también mucho verla, porque me parece muy interesante y ya os digo, son dos partes totalmente diferentes, pero creo que esa película da también para un cineforum muy interesante. Lázaro Feliz. Y nada, si nadie más tiene nada más que decir, lo dejaremos aquí. Pues nada, que disfrutéis mañana del Día del Libro. Muy Eso importante. es. Que os regalen muchos libros y muchas rosas. En Aragón es festivo, Muy bien. porque San Jorge. es el día de Aragón. Claro, San Jorge. Aquí no nos regalamos libros y rosas, pero sí es festivo. Muy bien. Acá en Uruguay San el Día Jordi. del Libro es el 20. Sí, Mariela. En Uruguay el Día del Libro es el 26 de mayo. Mayo. Hay Pero otro por día, algo en se ve que no especial, es porque universal. el 23 de abril No dicen sé. que es el día que falleció, ¿no? Que falleció, que nació, no sé, que Que fallecieron fallecieron. Cervantes y Shakespeare. Cervantes. Que luego se ve que es falso, que ¿Ah, se ha sí? dicho eso, Sí, pero se ve que no ¿Falso? fallecieron. había unos días ahí de Sí, diferencia. pero En bueno, el año sí, por eso te pero preguntaba que si el 26 de mayo era por algo, por algún fallecimiento, por algún nacimiento Ahora yo qué sé, después me fijo y les cuento en la próxima. el Me nacimiento fijo, de pero es por en ejemplo, mayo. de Benedetti o de Juzeca. ¿Conoces Juzeca? No, porque está antes de que se murieran Benedetti y Cuseca, no. Ah, bien. Es una fecha más vieja, Oye, Juzeca más antigua. muy interesante, es Sí, escribía cuentos y son sí, cuentos muy chulos. sí, Bueno, sí. tengo que deciros que el Día Nacional del Libro se celebra en Uruguay el día 26 de mayo desde el año 1940. Muy bien. La fecha conmemora el aniversario de la Biblioteca Nacional de Uruguay, Anda, era mira, biblioteca pública del país, fundada en claro. 1816 por el obispo Dámaso Antonio Larrañaga. Toño Larrañaga. Está. pues ya sabes, Mariela, cuando quieras aprender más cosas de Uruguay, vienes aquí y nosotros te Pepetón. enseñamos. Oye, que seguimos si queréis un poco Gracias. charlando por aquí, pero corto ya la grabación, que nos vemos en el Mejor. siguiente y nada, seguimos aquí de charreta. Adiós. Gracias.